Investigadores en Turquía afirman haber encontrado pruebas irrefutables de que la historia del Arca de Noé no era una fábula moralizante. Hace miles de años, se decía que el Arca de Noé había navegado a la deriva por un mundo sumergido en agua, llevando consigo el último aliento de vida durante el gran diluvio. La mayoría de la gente creía que solo era un cuento antiguo, hasta que un día en lo profundo de las montañas nevadas del este de Turquía, unos investigadores descubrieron un extraño montículo con forma de barco que coincidía perfectamente con el lugar descrito en la Biblia. Y cuando se aplicó la tecnología de escaneo moderna, comenzaron a aparecer señales inusuales bajo las capas de tierra y piedra, revelando un misterio que podría cambiar la forma en que la humanidad comprende su propia historia. Todo comenzó con una sola fotografía, una que cambiaría la forma en que el mundo veía una antigua leyenda. Muy por encima de los picos nevados del este de Turquía, un avión militar realizaba su habitual misión cartográfica. La tripulación no esperaba nada fuera de lo común ese día, hasta que un oficial notó algo extraño que tomaba forma debajo. No era una sombra ni un valle. Era un largo contorno curvo tallado en la tierra que se extendía casi 160 metros de extremo a extremo, del tamaño de un enorme barco varado en tierra. El oficial se llamaba İlhan Durupinar, capitán de la Fuerza Aérea Turca. Marcó las coordenadas, volvió a mirar y sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. La silueta se encontraba no lejos del monte Ararat, la misma montaña donde, según la Biblia, reposó el Arca de Noé tras el gran diluvio. Cuando las fotografías llegaron a Ankara, los militares las compartieron con geógrafos locales y pronto la historia se difundió entre el público. En 1960, los periódicos de toda Europa estaban repletos de un mismo titular: "Se ha encontrado el Arca de Noé". La BBC y National Geographic informaron sobre la extraña formación, mientras que la revista Life publicó la ahora famosa fotografía aérea que desató la fascinación mundial. Personas de todas las religiones y procedencias comenzaron a mirar hacia Turquía con renovada curiosidad. ¿Se trataba de un milagro o simplemente de una ilusión de la naturaleza? Científicos y creyentes por igual acudieron a ver el lugar que más tarde se conocería como la Formación Durupanar. Se ubicaba en un valle remoto modelado por terremotos y deslizamientos de tierra. Una tierra donde la geología a menudo jugaba malas pasadas a la vista humana. Para algunos el contorno curvo parecía demasiado perfecto para ser natural. Para otros era simplemente una coincidencia, una ilusión esculpida por la erosión y el tiempo. En la década de 1980, el explorador estadounidense Ron Wyatt llegó con sus propias teorías. Afirmó haber encontrado madera petrificada, remaches antiguos y rastros de metal enterrados dentro de la estructura. Sus anuncios reavivaron la fascinación mundial, presentando a Durupanar como un posible lugar de descanso del arca. Pero la comunidad científica no estaba convencida. Los geólogos examinaron sus fotografías y muestras y concluyeron que los materiales eran formaciones rocosas naturales, no restos de una embarcación antigua. Aún así, el descubrimiento de Wyatt alimentó décadas de debate, atrayendo a multitudes de peregrinos, periodistas e investigadores a este solitario tramo de montaña. Lo que el capitán Durupanar vio una vez desde el cielo se convirtió en un campo de batalla entre la fe y la ciencia, una cuestión que nadie podía responder con certeza. Y sin embargo, con el paso del tiempo, la formación se negaba a caer en el olvido. Permanecía allí silenciosa, medio enterrada en la tierra y el misterio, como si protegiera algo aún por descubrir bajo su superficie. Si la foto era solo el comienzo, ¿qué sucedería cuando la ciencia finalmente explorara más a fondo el subsuelo? Durante décadas, el yacimiento de Durupanar permaneció en silencio, esperando el regreso de la ciencia. Tras desvanecerse la primera oleada de entusiasmo, muchos descartaron el descubrimiento como una formación natural, pero en 2021 una nueva generación de investigadores decidió volver a mirar.
esta vez con tecnología que va mucho más allá de lo que el ojo humano puede ver. Un equipo conjunto de la Universidad Agri Ibrahim Tan, la Universidad Técnica de Estambul y la Universidad Andrews de Estados Unidos puso en marcha lo que denominaron el proyecto de investigación del Monte Ararat y el Arca de Noé. Su objetivo era sencillo pero ambicioso: averiguar si la misteriosa forma que se encontraba bajo tierra era simplemente roca o algo construido por manos humanas hace miles de años. En lugar de palas y picos, llevaron sensores radares y sistemas de imágenes digitales. El primer paso fue el radar de penetración terrestre o GPR, una herramienta que envía ondas electromagnéticas a gran profundidad. Cada onda rebota de forma diferente según con qué impacte piedra, metal o espacio vacío. Esto permitió a los científicos crear un mapa tridimensional de lo que había debajo sin excavar ni un solo centímetro. Además, utilizaron imágenes de resistividad eléctrica, un método que mide la eficacia con la que la electricidad fluye a través del suelo. Ciertos materiales como el metal o la madera resisten la corriente eléctrica de maneras únicas, creando patrones que insinúan la existencia de estructuras enterradas. A medida que los datos comenzaban a cargarse en sus pantallas, los contornos sorprendieron a todos. Bajo la superficie detectaron largas líneas paralelas que discurrían una al lado de la otra, casi como tablones dispuestos con precisión. Había huecos rectangulares, zonas estratificadas e incluso un corredor central que se extendía a lo largo de más de 70 metros, inquietantemente cercano a las dimensiones del arca descritas en el Génesis. Por un instante pareció que la ciencia finalmente había alcanzado a la leyenda. Sin embargo, como siempre, los resultados dividieron a la comunidad científica. Mientras que algunos investigadores describieron los datos como altamente indicativos de una estructura artificial, los geólogos argumentaron que la naturaleza podría producir el mismo efecto. Señalaron antiguos flujos de lodo, lava congelada y compresión tectónica que podrían plegar los sedimentos creando formas que imitan la arquitectura. El doctor Nazi Görer, un respetado geólogo turco, destacó que la violenta historia sísmica de la región a menudo crea pseudoestructuras que engañan incluso a los instrumentos más avanzados. Otros plantearon una preocupación diferente. Ninguno de los datos se había publicado aún en una revista internacional revisada por pares. Sin ese paso, los hallazgos permanecían en lo que los científicos denominaron la zona gris entre el descubrimiento y la especulación. Sin embargo, para los creyentes las imágenes fueron suficientes. Las autoridades locales incluso comenzaron a elaborar planes para proteger la zona, declarándola patrimonio tanto de la fe como de la ciencia. Las imágenes satelitales confirmaron que la forma exterior de la formación permanecía intacta a pesar de la erosión, y con cada nuevo escaneo seguían apareciendo anomalías subterráneas. Era como si algo bajo tierra intentara ser descubierto. Para los escépticos la respuesta radicaba en la geología, para otros la respuesta radicaba en la historia. Pero una pregunta persistía en cada debate: si estos patrones son verdaderamente naturales. ¿Por qué coinciden con las medidas de un antiguo barco descrito hace 5000 años? ¿Y si el suelo bajo el Ararat recuerda más de lo que creemos? ¿Qué más podría estar ocultando? Cuanto más profundizaban los científicos en el yacimiento de Durupanar, más extraña se volvía la historia. Se recogieron cuidadosamente muestras de la cresta interior de la formación y se enviaron a varios laboratorios para su análisis. Lo que encontraron no era lo que nadie esperaba. El suelo contenía niveles de potasio 3 veces superiores a los del terreno circundante. Y su contenido orgánico era entre un 200 y un 300% mayor, normal. Su pH oscilaba entre 5 y 5, siendo 8 ligeramente ácido. La misma condición que se presenta cuando la materia vegetal antigua se descompone lentamente a lo largo de miles de años. Para los químicos estos resultados fueron una pista.
La Tierra alguna vez albergó algo vivo, pero la cuestión que dividía al equipo era si se trataba de un bosque natural o de una enorme estructura de madera. En el laboratorio de investigación de National Geographic, los expertos acuñaron un término para este misterio: memoria química. Lo describieron como la capacidad del suelo para retener rastros de materiales que desaparecieron hace mucho tiempo, casi como una huella dactilar dejada por el tiempo mismo. Al examinar las muestras de Durapanar con microscopios no quedó madera sólida, pero el suelo estaba lleno de diminutos compuestos orgánicos. Estos fragmentos contenían marcadores químicos similares a la celulosa, el componente principal de la madera, pero no se conservó nada de la estructura original. La datación por isótopos de carbono situó la edad de estos compuestos en torno a los 4.800 años, una cifra que coincidía asombrosamente con el período que muchos asocian con el Gran Diluvio. Sin embargo, la ciencia rara vez se conforma con la coincidencia. Algunos investigadores argumentaron que el alto contenido orgánico podría provenir simplemente de vegetación antigua sepultada por deslizamientos de tierra o ceniza volcánica. La región de Ararat, conocida por su suelo fértil y sus inundaciones estacionales, podría fácilmente acumular restos vegetales que a lo largo de milenios imitarían la composición de la madera descompuesta. Otros, en cambio, argumentaron que las proporciones químicas eran demasiado inusuales para ser producto del azar. Sugirieron que el suelo bajo Durapanar había sido alterado por una gran masa uniforme que se descompuso en el lugar. Exactamente el patrón que cabría esperar si una gigantesca embarcación de madera hubiera reposado allí alguna vez. Cada argumento parecía anular al otro, dejando la verdad suspendida entre la geología y la leyenda. Para muchos en el equipo, el misterio de Durapanar ya no giraba en torno al hallazgo de un barco. Se trataba de aprender cómo la Tierra guarda memoria. Cada capa de roca, cada mineral y cada grano de tierra parecían susurrar un fragmento de una historia escrita mucho antes de que existiera la memoria humana. La Tierra, al parecer, podía registrar la historia incluso sin palabras, conservando la memoria de las cosas perdidas, quemadas o borradas por el tiempo. De pie en esa meseta fría y azotada por el viento, uno no podía evitar preguntarse si el propio suelo intentaba contarnos qué sucedió realmente allí hace 5.000 años. Y si la Tierra aún conserva los ecos de algo que alguna vez vivió y desapareció, ¿qué hay del agua que la cubrió? Podría también haber dejado pistas, rastros de una inundación lo suficientemente poderosa como para transformar tanto la Tierra como las creencias. Si el suelo de Durapanar recordaba algo antiguo, las capas de agua y piedra parecen recordar aún más. Para comprender qué pudo haber dado forma a este terreno, los científicos comenzaron a estudiar los sedimentos que rodeaban el yacimiento. En las profundidades hallaron restos de arcilla marina, cristales de sal y conchas fosilizadas de organismos marinos. Estos materiales no eran los que se encuentran en el suelo de montaña. Pertenecen al mar. Esto significa que en algún momento de la historia la región de Ararat, ahora árida y fría, estuvo completamente inundada. Al aplicar la datación por radiocarbono a los sedimentos marinos, los resultados situaron su origen entre 3.500 y 5.000 años atrás. Ese lapso de tiempo coincidía con uno de los relatos de inundaciones más antiguos que se recuerdan, el Gran Diluvio descrito en el Génesis. Para investigadores como Andrew Jones, la coincidencia era imposible de ignorar. Les dijo a los periodistas: esto no es casualidad. El suelo aún conserva la memoria del agua. Lo que hizo que el hallazgo fuera aún más impactante fue su conexión con otra teoría científica, la hipótesis del diluvio del Mar Negro. En 1997, los geólogos marinos William Ryan y Walter Pittman propusieron que una inundación masiva había azotado la región miles de años atrás, cuando la crecida del mar Mediterráneo rompió el Bósforo. El suceso habría provocado que olas gigantescas inundaran la cuenca del Mar Negro, elevando el nivel del agua en más de 100 metros
y sumergiendo antiguos asentamientos en toda Anatolia. De ser cierto, habría sido uno de los mayores desastres naturales de la prehistoria humana. Una inundación tan catastrófica que los supervivientes podrían haber transmitido la historia de generación en generación hasta convertirla en leyenda. El suelo cerca de Durupanar parecía encajar a la perfección con esta cronología, pero cuanta más evidencia salía a la luz, más se dividía la comunidad científica. El doctor David Montgomery de la Universidad de Washington argumentó que las capas de arcilla y sedimento también podrían ser resultado de antiguos terremotos y flujos de lodo y no de inundaciones globales. Señaló que las montañas Ararat se asientan sobre una importante zona de falla, donde los violentos movimientos tectónicos suelen remodelar drásticamente el terreno. Tim Newcomb, en un artículo para Popular Mechanics, se hizo eco de este escepticismo. Explicó que la estructura de Durupinar podría ser una ilusión geológica natural formada por la erosión y los deslizamientos de tierra que actuaron conjuntamente durante miles de años. Incluso dentro de Turquía el debate se politizó. El gobierno restringió las excavaciones profundas alrededor del sitio alegando riesgos para la seguridad por deslizamientos de tierra y la sensibilidad religiosa de las comunidades locales. Para algunos la decisión protegía un área sagrada, para otros impedía que el mundo descubriera lo que realmente yace bajo tierra. A pesar de las restricciones, la investigación continuó mediante monitoreo satelital e imágenes no invasivas. Cada escaneo parecía revelar nuevas formas, como si la propia montaña estuviera revelando lentamente sus secretos. Pero con cada descubrimiento surgía una nueva capa de duda. ¿Acaso la ciencia confirmaba las escrituras o era simplemente la naturaleza imitando el mito? Los relatos de inundaciones, los rastros químicos y el paisaje silencioso apuntaban a algo extraordinario. Sin embargo, un misterio persistía. Si estas aguas alguna vez cubrieron el Ararat, ¿qué significado tuvieron para quienes las vivieron? Durante miles de años, la historia del Arca de Noé ha sido más que un simple relato de supervivencia. Ha sido un símbolo de esperanza, fe y la eterna búsqueda de sentido de la humanidad. En los textos sagrados del judaísmo y el cristianismo, el arca es vista como el recipiente de la salvación, el puente entre la destrucción y la renovación. Según Génesis 9:13, después de que las aguas del diluvio retrocedieron, Dios puso un arco iris en el cielo, como promesa de que la tierra jamás volvería a ser destruida por el agua. Este pacto entre Dios y la humanidad convirtió el arca en algo más que madera y brea. Se convirtió en un símbolo de perdón y segundas oportunidades, un recordatorio de que incluso después de la ruina, la vida encuentra la manera de empezar de nuevo. En teología, el arca se describe a menudo como un refugio para el alma. Representa la idea de que la fe misma puede ser un amparo en tiempos de caos, un lugar donde la esperanza perdura incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Esta creencia se relaciona directamente con la fascinación arqueológica por Durupanar para los creyentes. Cada capa de tierra allí es más que geología. Es un eco sagrado de la alianza escrita en las Escrituras. Sin embargo, la historia del arca no se limita a una sola fe. En el Islam, el Corán también narra la historia del profeta N, quien construyó una gran embarcación bajo guía divina para salvar a sus seguidores y a los animales de la tierra. Cuando finalmente las aguas retrocedieron, el Corán dice: "Y se dijo: oh tierra, traga tus aguas, oh cielo, deténlas". Describe el momento exacto en que el arca se posó sobre el monte Judi. Muchos eruditos islámicos han debatido durante mucho tiempo si el monte Judi y el monte Ararat se refieren a la misma cordillera antigua, pero el simbolismo sigue siendo idéntico: la liberación a través de la fe y la obediencia. En todas las religiones abrahámicas, Noé, o el Nuevo, es recordado como aquel que preservó la justicia cuando el mundo se corrompió. Un mensajero que guió a la humanidad a través del juicio hacia el renacimiento.
Teólogos modernos como John Walton y Karen Armstrong ven la historia como una metáfora de la civilización misma. Sostienen que el relato del diluvio refleja la necesidad de la humanidad de reiniciarse, de reconstruir la armonía con la naturaleza tras ciclos de codicia y destrucción. En cierto modo, es la primera advertencia del mundo sobre el desequilibrio y la supervivencia. Incluso en el mundo secular actual, el legado del arca sigue evolucionando. Científicos, ingenieros y ambientalistas han adoptado su nombre para describir proyectos destinados a proteger la vida. El Banco Mundial de Semillas Svalbard en Noruega suele denominarse el Arca de Noé de las semillas, ya que preserva el futuro genético de las plantas de la tierra en caso de desastre. Los archivos digitales que almacenan ADN, registros culturales y genomas de especies se denominan el Arca Digital de la Humanidad. Estos esfuerzos demuestran que, incluso en la era de los satélites y los datos, las personas aún conservan el mismo instinto ancestral de preservar la vida antes de que sea demasiado tarde. Desde la religión hasta la ciencia, el significado del arca ha evolucionado, pero nunca se ha desvanecido. Se ha convertido tanto en una lección moral como en una metáfora científica, recordándonos que la supervivencia no se trata solo de construir muros contra el diluvio, sino de comprender qué debemos salvar cuando llegue. Mucho antes de que se escribiera la historia de Noé, otras culturas ya habían hablado de un gran diluvio que arrasó el mundo. A lo largo de continentes y siglos, se han registrado más de 250 historias de diluvios. Desde Mesopotamia hasta China, desde las islas del Pacífico hasta América. Cada una narra la historia de un mundo consumido por el agua y de unos pocos supervivientes elegidos que reconstruyeron la vida desde cero. La más famosa de ellas es la epopeya de Gilgamesh, escrita alrededor del año 2100 a.C., en la antigua Mesopotamia. En ella, un hombre llamado Utnapishtim es advertido por los dioses sobre una inundación inminente. Construye un barco enorme, lo llena de animales y familiares, y sobrevive a la tormenta que destruye todo lo demás. Cuando las aguas retroceden, su embarcación descansa sobre una montaña, un detalle que refleja la historia que se narra más adelante en el Génesis. Los paralelismos son innegables. La Farsotzos, la advertencia divina, los animales, el diluvio y la montaña de la salvación. Los estudiosos creen que la versión hebrea pudo haber evolucionado a partir de este antiguo relato samiriano, adaptado a los valores morales de su época. Pero el patrón no termina ahí. En la mitología griega, los dioses envían un diluvio para destruir a la humanidad. Solo 2 personas, Deucalion y Pyrrha, sobreviven construyendo una pequeña embarcación con forma de arca. En los textos hindúes, el dios Vishnu advierte a un hombre llamado Manu sobre un diluvio inminente y le dice que construya un barco para preservar a todos los seres vivos. En las tradiciones de los nativos americanos, las tribus desde el noroeste del Pacífico hasta Sudamérica cuentan historias de inundaciones masivas causadas por los espíritus, que obligaron a los supervivientes a huir a las altas montañas o a construir balsas. Incluso en los relatos del tiempo del sueño de los aborígenes australianos, se dice que la Tierra estuvo una vez sumergida bajo una lluvia interminable. Los detalles cambian, pero el mensaje permanece. La humanidad recuerda al agua como destructora y dadora de vida. Para los antropólogos, estas historias son más que mitos, son recuerdos compartidos. El Dr. Adrian Mayer de la Universidad de Stanford explica que los antiguos mitos sobre inundaciones pueden haber comenzado como relatos de testigos presenciales de desastres ambientales reales. El aumento del nivel del mar tras la última era glacial, tsunamis masivos, o el colapso de glaciares podrían haber inspirado cuentos que se difundieron y evolucionaron con el tiempo. El cerebro humano está programado para convertir el trauma en relato. Y esos relatos perduran mucho más que las personas que los cuentan. De esta manera,
Cada mito sobre el diluvio se convierte en una cápsula del tiempo que guarda fragmentos de verdad envueltos en fe e imaginación. Cuando los científicos estudian hoy el yacimiento de Durupanar, no solo analizan el terreno, sino también la memoria misma. ¿Hubo realmente una sola inundación que dio forma a todos estos relatos? ¿O la humanidad simplemente experimentó el mismo miedo, el terror de perderlo todo a manos de la naturaleza una y otra vez? Los ecos de ese miedo aún perviven en nosotros. Desde los desastres climáticos modernos hasta el aumento del nivel del mar, seguimos contando la misma historia de supervivencia, solo que con nombres diferentes. Quizás por eso la leyenda del Arca de Noé ha perdurado más que cualquier imperio o reino. Habla de algo atemporal, nuestro instinto de proteger la vida cuando el mundo empieza a desmoronarse. Y tal vez por eso incluso hoy la gente sigue escalando las frías laderas del Ararat en busca de respuestas. No solo buscan un barco enterrado en la piedra. Buscan pruebas de que la historia más antigua de la humanidad no solo trataba del pasado, sino que era una advertencia para el futuro. Hoy las tranquilas laderas de Durupinar ya no pertenecen solo a científicos o creyentes. Se han convertido en un lugar donde convergen la fe, la historia y la curiosidad. El gobierno turco ha reconocido oficialmente el sitio como zona arqueológica protegida, conservándolo dentro del Parque Nacional de Aur, lo que antes era un remoto paraje de terreno accidentado. Durupinar forma parte ahora de una creciente ruta turística que atrae a miles de visitantes cada año. Para los lugareños es a la vez un lugar sagrado y una nueva fuente de sustento. En 2022, el Centro de Visitantes del Arca de Noé abrió sus puertas, construido con paneles de vidrio que enmarcan una vista perfecta del monte Ararat que se alza en la distancia. En el interior, los visitantes pueden explorar maquetas en miniatura del arca, muestras de suelo recogidas en el lugar e imágenes de radar que muestran las extrañas formas ocultas bajo tierra. Las exposiciones interactivas permiten a los visitantes escanear la Tierra virtualmente siguiendo los mismos mapas digitales utilizados por los equipos de investigación. La experiencia combina ciencia y narración de historias, invitando a las personas a cuestionar sus creencias mientras se encuentran sobre el terreno real, que inspiró una de las leyendas más antiguas de la humanidad. Fuera del centro, un sendero recién pavimentado conduce al mirador del Ararat, un punto estratégico para contemplar el amanecer sobre la cordillera. Desde allí, toda la formación Durupinar se extiende hacia abajo con forma de un barco gigante atrapado en la piedra. Para muchos visitantes, el momento tiene un carácter espiritual, una conexión silenciosa entre el mito y la realidad. Desde que importantes medios de comunicación como Fox News, DTV cubrieron los nuevos descubrimientos entre 2021 y 2023, el número de visitantes ha aumentado en más del 200%. Hoteles, cafeterías y alojamientos ecológicos han comenzado a aparecer alrededor del parque, transformando lo que antes era un valle olvidado en un centro para lo que los funcionarios ahora llaman turismo de fe y ciencia. El proyecto busca equilibrar la peregrinación espiritual con la conservación del medio ambiente, fomentando el aprendizaje sin dañar el frágil terreno. Sin embargo, ese equilibrio es delicado. Los arqueólogos advierten que un tránsito excesivo podría erosionar la capa superficial del suelo y perturbar las capas subterráneas aún sin estudiar. Instan a las autoridades locales a controlar el número de visitantes y a priorizar la conservación sobre el lucro. Para ellos, Durupanar no es solo una atracción turística. Es un laboratorio al aire libre donde la naturaleza y la historia dialogan. Cada roca, cada grano de arena, encierra pistas potenciales que podrían reescribir nuestra comprensión del pasado. Y cada visitante que camina por allí pasa a formar parte de esa historia que se va desarrollando. Ya sean creyentes exploradores o escépticos al final, la montaña se erige como un símbolo de dos mundos que chocan. Es a la vez una reliquia de fe y un desafío para la ciencia. Un lugar donde el mito se resiste a desvanecerse
y la evidencia se resiste a descansar. En lo alto de las montañas del este de Turquía, el misterio de Durupanar continúa difuminando la línea entre la leyenda y la realidad. Para algunos es el lugar de descanso del Arca de Noé, una reliquia divina conservada en piedra. Para otros es una maravilla geológica moldeada por el tiempo y la naturaleza. Pero bajo tierra se esconden cosas extrañas que esperan ser explicadas. A medida que la ciencia avanza, la gente anhela explorar la historia para comprender mejor las experiencias de los antiguos. Esto no solo satisface la curiosidad, sino que también ayuda a extraer valiosas lecciones del pasado y a prepararse mejor para el futuro. Si tienes la oportunidad de visitar Turquía, creo que deberías poner un pie en Ararat al menos una vez.